Hola de nuevo a un nuevo episodio de Librísimo. Creo que estamos ya en el número 17, si no me equivoco. Imaginaos, 17 episodios ya. ¿Quién nos lo iba a decir? Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Lola Robles, que ha venido a hablarnos de su nuevo libro de cuentos, Naturalezas muertas con minerales, que está publicado con Caótica Libros. Ya sabéis que el programa está disponible en YouTube y como podcast en iVoox y que podéis suscribiros, dejar un me gusta o vuestros comentarios. Lola Robles es filóloga hispánica. Ha publicado, entre otras novelas, El Informe Monteverde y Más allá de Concordia, así como el libro de cuentos del cual viene a hablarnos, Naturalezas muertas con minerales. De 1987 al 2002 trabajó en la Biblioteca de Mujeres de Madrid, coordinando sus actividades culturales. Como investigadora literaria, su ensayo En regiones extrañas, un mapa de la ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso, ganó el premio Ignotus al mejor libro de ensayo. En 2020 recibió el premio Gabriel, otorgado por la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, Pórtico, por sus trabajos de difusión sobre géneros no realistas, en especial sobre autoras. Y en 1925, o sea, este año, recibió el premio honorífico a la divulgación literaria Droids and Druids de la Asociación Cultural, que lleva este mismo nombre. Ha sido editora literaria de Distópicas y Posthumanas, antología histórica de escritoras españolas de ciencia ficción, con Teresa López Pelliza, Hijas del Futuro, la antología de ensayos sobre ciencia ficción feminista, o Proyecto Génesis, relatos de la matriz artificial. Damos paso a nuestra conversación sobre naturalezas muertas con minerales. Bueno, pues aquí estamos, como os había contado, con Lola Robles. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, aquí buenos días. No sé cuándo se va a emitir, no sé si se emite esto por la tarde, por la noche, depende, porque claro, yo lo libero a una hora, pero luego en España es otra hora, ya sabéis que yo no vivo en España, pero bueno, igual, ¿estás bien? ¿Todo bien? Sí, aquí es mi día, las 12 de la mañana. Muy bien. Bueno, Hola. en la intro hemos hablado de algunas de tus obras. Voy a mostrarlas porque es que resulta que las tenía aquí a mano. El Informe Monteverde, Más allá de Concordia, tenemos En regiones extrañas y luego tengo Distópicas. Posthumanas está por ahí la edición que va con, o sea, el otro volumen que va con este, y luego está Posthumanas y Distópicas en los dos volúmenes tan chulos que, o sea, para que veáis que tengo. Luego está por ahí también, tengo alguna otra, pero vamos, son las que he podido agenciarme para enseñárselas a todo el mundo para que vea que efectivamente tu obra está ahí y que la Sí, lean. y estas son las que ahora mismo siguen en venta, En, porque hay algunas que por lo que sea se ha agotado la edición, pero exacto. estas siguen en venta. Yo creo que tenía por ahí el árbol de Sefarad, pero no sé dónde lo he puesto, la verdad. Sí, Porque después de dos mudanzas ya no me da la cabeza. Pero hoy claro. venimos para hablar de otra obra, que no es ninguna de estas. Es algo nuevo. Nuevo quiero decir porque hasta ahora no teníamos una obra que recopilase tu narrativa breve. Hay una obra que hiciste con Conchi Reguero, Sí, Regueiro, Historias del Crazy Bar, que es ahí sí, sí que ambas eran historias de las dos, ¿verdad? sí, 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 era dúo. Era dúo. Pero hoy estamos aquí porque acabas de sacar Naturalezas muertas con minerales con la editorial Caótica. Y es súper, vamos, ha sido todo como muy rápido en el sentido de que sabía, me dijeron que iba a salir y de pronto ahora para la Feria del Libro ya está disponible. Y he Sí, tenido la oportunidad de leerlo, aunque había algunos cuentos que ya conocía, pues o porque me los habías pasado, porque por ejemplo los habíamos publicado en Supersonic. sí. Entonces, me gustaría empezar por algo que siempre les pregunto a todo el mundo que viene, que es ya es un clásico, que es ¿por qué decidiste llamar a esta recopilación Naturalezas muertas con minerales? Bueno, esa recopilación es
precisamente una recopilación de cuentos que ya había publicado yo, pero que me parecía que eran mis mejores cuentos y otros nuevos. Entonces, lo que tenían en común, lo que tienen en común, porque son de ciencia ficción, pero también realistas, fantásticos e insólitos, lo que tienen en común es que en algún momento del cuento aparece o bien una naturaleza muerta, lo que llamamos naturaleza muerta desde lo pictórico, o algo muy parecido, que se puede asimilar mucho a la naturaleza muerta. Y algo muerto, inmóvil, quieto, también puede ser muy sereno. O sea, la naturaleza muerta no siempre tiene una carga negativa. No. Puede dar una idea de equilibrio, de serenidad, de armonía. Y además, muchos de estos cuentos, en muchos de estos cuentos aparecen minerales, que a mí me gustan mucho los minerales, entonces aparecen allí. Y es el nexo común que tienen todos los cuentos de una manera más clara y evidente o más sutil. Y concretamente, ¿tú te acuerdas de cuándo decidiste reunirlos, organizarlos y pensaste, bueno, esto puede dar pie a una recopilación, a una antología personal? ¿Cuándo tomaste esa decisión y si te acuerdas también dónde estabas? ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Sí que sé que llevaba tiempo pensándolo, pero claro, para hacer una recopilación de tus relatos y añadir otros nuevos tienes que haber publicado ya cuentos. Yo he ido publicando cuentos y no todos me parece que tienen la misma calidad. Pero llegó un momento en que me daba pena que algunos cuentos que a mí me gustaban hubieran quedado, perdón, un poco que pudieran olvidarse, ¿no? Que pensé que era mejor tenerlos juntos. Lo que pasa es que cuando me empecé a hacerlo, que de eso hace ya algunos años, pues me di cuenta que tenían que tener algo, efectivamente, un nexo en común, y por eso pensé añadirles otros nuevos. Entonces se me fue ocurriendo la idea de las naturalezas muertas, que esta no la he tenido hace mucho. Eso a lo mejor ha sido cuando ya empecé a formar la colección. Así que podemos decir que la colección estuvo durante un tiempo sin un título claro, ¿o tuvo otros títulos? Tuvo otros títulos y estuvo sin un título claro, sí. Y bueno, Fue al hacer sí. los nuevos cuentos, cuando decidí que tuvieran esa línea, ese hilo común. Yo he contado 13 cuentos. Sí, 13 Son es un número muy bonito. Sí. 13 está hecho, es profeso. Sí, entonces digo, se lo tengo que comentar, es un número así muy especial. Algunos son muy breves, otros son bastante más extensos. Hay de todo tipo, hay más cortos, más largos y con unos nombres con unos títulos muy interesantes. Por ejemplo, empieza El sueño de enfrente, que es uno que yo conozco bien porque lo publicamos en Supersonic, como dije antes. Efectivamente. Luego es uno de mis primeros cuentos. Además, El sueño de enfrente es uno de los primeros cuentos que yo escribí y lo hice en el taller de Clara Obligado, a finales de los años 80, principios de los 90. Entonces, ¿este es el más antiguo de todos los que aparecen en este recopilatorio? Sí, yo creo que muy posiblemente sea de los más antiguos. De hecho, es el que El que abre abre. el libro. Luego lo he ido corrigiendo, eso sí. ¿Y el orden en el que están incluidos responde a a un determinado criterio o es por el más antiguo primero? ¿O cómo decidiste ese orden? El orden lo pensé bastante y decidí poner al principio cuentos, es verdad que son más antiguos, pero que me gustaban especialmente, un poco para enganchar a la gente que leyera los 2 primeros o 3 primeros cuentos. Y luego fui intercalando por la extensión y también por la temática. O sea, para que no quería que estuvieran juntos todos los de ciencia ficción y todos los realistas, sino irlos intercalando. Y, por ejemplo, el cuento que cierra de la sangre, que es uno de los cuentos de los que yo estoy más orgullosa, ese cuento tiene una función como cierre, porque digamos que sería como
como las notas biográficas que se ponen en algunos libros, Sí. pero en este caso es todo un cuento, porque es el más autobiográfico. Sí, de hecho, estaba mirando en mis notas y pongo de la sangre, muy biográfica, sobre las dinámicas Sí, familiares con una madre resignada y amorosa y un padre tiránico y agrio. Y como sí, habla también de las expectativas familiares, que es un tema que luego que también recuperas en otros cuentos de esta misma antología, de este mismo recopilatorio. También yo he sentido que en algunos de estos, bueno, porque ya podíamos empezar a hablar de los temas, ¿no? sí, Que subyacen, ¿no? El tema de la búsqueda de la identidad. Y creo que en este también se ve muy claramente cómo hay un interés por buscar una definición, una descripción, una definición de uno mismo. Y lo he visto en otros. Por ejemplo, en Cobre también hay una cierta con el tema del racismo que se ve que es muy patente, pues ese interés por encontrarse a una misma. La protagonista habla pues de ese desarraigo porque la toman de un sitio y la llevan a otro, la obligan, digamos, sí. a vivir en otro sitio. También en Otoñal hay muchas pinceladas autobiográficas. Entonces, me gustaría saber, en este sentido, creo que es una de las obras en las que más te has abierto en Canal, ¿no? Aunque nos abrimos, todos los autores se abren de alguna manera a la hora de cuando escriben ficción, hay algo de ellos mismos, más claramente o menos claramente, pero aquí sí que he visto que hay en muchísimas cuentos, en muchísimas ocasiones he visto, bueno, esto creo que es muy autobiográfico, esto tiene que ver con la historia personal de Lola. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, Cobre, que es un cuento sobre una niña que, digamos, sería una niña que vive, que ha nacido, vamos, se ha criado en el norte de África y la trasladan al sur de España, pero esto es en la época, podríamos decir, de Tartesos. O Sí, sea, es sí. una época muy antigua. Y sin embargo, con esa niña yo me puedo identificar porque es Mm, un relato también de crecimiento ujú, y de maduración y de desarraigo. Y ujú, entonces, si tú comparas Cobre con De la Sangre, tiene puntos en común, ujú. aunque sea tan diferente, ¿no? Las Sí. historias que cuenta. Y la mayor parte de los cuentos sí que hay un punto, en este caso, autobiográfico. Es Mm, decir, yo me identifico con los personajes, me identifico con el sueño de enfrente, ese hombre que llega a un pueblo, a es una ciudad del norte de España y empieza a vivir en una casa antigua que parece muy mm, acogedora, pero empieza a tener sueños muy extraños. ujú, Yo esos sueños los he tenido. ujú, Y entonces en casi todos hay algo autobiográfico, en casi mm, todos. En algunos quizá menos, pero por ejemplo puede haber un punto mío de fascinación, por ejemplo en Bronce y Acero, ujú. que es la historia de un chico que es hijo de un cuchillero, vamos, Sí. un hombre que vende navajas y cuchillos. A mí siempre me han encantado las tiendas de cuchillos y navajas. Yo llegaba, voy por la calle o iba por la calle y veo esas tiendas y me quedaba mirando fascinada el escaparate. Mm. Sí, porque además, como tú has mencionado, en Bronce y Acero también se habla de las expectativas y también hay referencias continuas al padre como una persona que tiene una serie de expectativas sobre ti, al que los personajes intentan agradar o buscan al principio incluso la aprobación y luego hay como un cambio en el que se intenta buscar también la propia eh, pues buscar el camino propio, un camino propio que no sea el que marca este padre o tu familia, y hay como una distancia y una separación en Sí, algunas obras hay luego una cierta, no sé si acercamiento, pero por ejemplo, en este que mencionabas, en el de Bronce Bronce y y Acero. Acero, sí que este personaje luego parece como que vuelve, ¿no? O no sabemos si vuelve al negocio del padre o monta él un negocio, pero sí que se ve como de alguna manera como
haciendo un poco la función de que veía él hacer al padre. Y uno se pregunta, por eso también es muy interesante algunos de tus finales, que son como abiertos en el sentido de que dejas que el lector o lectora o lectore pues saque sus propias conclusiones y no se lo das todo mascado. Claro, es que eso es importante, que quien lee, pues haga su propia interpretación. Uh-huh. Es verdad que hay cuentos donde la persona busca otro camino y ese camino le puede llevar para alejarse definitivamente o le puede llevar de vuelta, porque hay casos diferentes. Sí. De la sangre, la niña se va. En Bronce y Acero, sin embargo, vuelve. En El sueño de enfrente, digamos que ahí no puede escapar. Es como la idea de que no puedes escapar de ti misma. Sí. Y esa idea es importante. O sea, no puedes huir, ni escapar, ni evadirte de lo que eres. Es otro de los, quizá, motivos o elementos que subyacen en muchos de los cuentos. Y también hay alguno en el que puede hablarse de relaciones, no sé si llamarlas tóxicas o obsesiones. Hay muchas obsesiones en este libro, en todas las historias, pero en El amor de Solveig, no sé si lo pronuncio bien, Solveig. Sí. Sí, creo que es así, Solveig. Sí, Solveig. Así lo pronunciaban allí. Sí. Entonces, que debe ser en el norte de Europa, me imagino. Es en Islandia. En Islandia. Sí. Hay una historia de pasión, de obsesión y que es un poco, es muy bonito porque es, digamos, costumbrismo un poco en plan dramático, ¿no? Cosas que pueden suceder en la vida en cualquier lugar así, en cualquier zona rural, y que eso luego se convierte, o es el tejido, mejor dicho, es el tejido del que están hechas las leyendas a posteriori, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este en concreto porque es como que das una vuelta a lo que sería, como digo, un suceso que podría suceder en cualquier sitio, aunque en este caso sucede en Islandia, y cómo eso lo convertimos en una leyenda, en algo maravilloso, cómo lo cotidiano se convierte en lo maravilloso, y me ha parecido muy chulo. Ese cuento se basa en una leyenda que yo, cuando estuve de viaje en Islandia, me contaron. Es un mito, un cuento de fantasmas, vamos. Pero claro, yo lo adapté mucho, porque la historia que nos contó la guía que teníamos, que era islandesa, nos lo contó. Entonces yo lo adapté y lo convertí en un cuento que tiene mucho de obsesión. Sí. Y la obsesión, es verdad que hay otros cuentos, como por ejemplo también Getsemaní, sí. que es muy, muy obsesivo y muy, muy claustrofóbico casi. Incluso, y también El amor de Solveig, este cuento es una historia de fantasmas. Tampoco es una historia muy habitual que pase en todos los sitios. Bueno, espero que no, supongo. Bueno, pero este tipo de dramas amorosos, no, a lo mejor no con este final, pero dramas amorosos creo que es algo universal. Pero a mí lo que me interesaba era cómo haces que algo que puede ser, dentro de lo terrible que puede ser el desenlace, que tampoco quiero hacer spoilers, pero cómo la cultura popular convierte hechos cotidianos en leyendas, ¿no? Sí. Esto me parecía muy además bonito. Es muy... Si se conoce Islandia, ves que pega, digamos, totalmente con el paisaje esa leyenda. Porque el desierto central que hay en la isla, que es todo de arena volcánica, o sea, con marrón de arena, tal, es un sitio que está muy desolado, pero donde piensas perfectamente que puede haber fantasmas. O sea, son leyendas del norte de Europa, historias... Sí. Quizá un país como España, mucho más soleado, no de lugar tanto a ese tipo de fantasmas. También los hay, claro. Puede dar a lo mejor más a otras criaturas o monstruos. Pero yo pensaba en Becker, en las leyendas de Becker. Bueno, ¿no? Eso también es cierto, porque eso está en Castilla, efectivamente, sí. Y también en Andalucía. Tiene la leyenda de Becker. Pensaba por eso, entonces pensaba, bueno, es que esto, por eso te decía que de alguna manera esa
esa manera que tenemos de convertir, que probablemente todas las leyendas tengan un punto de realidad, de algo que haya sucedido, a lo mejor no tan extremo o tan dramático, pero cosas que pueden haber sucedido. Todos sabemos lo que puede suceder muchas veces cuando te obsesionas, y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia. Entonces, cómo los seres humanos convertimos lo cotidiano en leyenda, ¿no? Sí. Porque exageramos cosas para tener un efecto más dramático en la ciencia, ¿no? Bueno, eso lo sabes tú mejor, ¿no? Y me ha Bueno, parecido, a no ser que pensemos que realmente eso puede pasar y pasa, que sí, es otra posibilidad. también, algunas veces pasa Claro, también, porque ahí están los sucesos, que siempre ha habido sucesos y a lo mejor hoy nos enteramos más, pero siempre han sucedido cosas raras o dramáticas y en el mundo rural también. y Em, fantasmales. y fantasmales, ¿Quién ¿no? nos dice que no es verdad lo que se cuenta ahí? Exacto. Y aparte, Claro, los fantasmas también son un tipo de... En realidad, en nuestra sociedad, yo los considero, se consideran monstruos, pero hay algunas sociedades que los tienen más normalizados que otros, que otras sociedades, claro, me refiero. efectivamente. Y siempre es un gusto encontrarlos en la narración porque sirven para muchas cosas. Es muy apañado para dar ese toque sobrenatural, ¿no? Y es un poco, eso puede pasar en cualquier, bueno, puede pasar en Islandia, como puede pasar en España, como puede pasar en Japón, o en el norte de África, o en el sur de África, o donde Sí, sea, ¿no? Y luego hay una cosa también, cuando hablamos de las obsesiones, porque este también, o sea, tú hablas de las obsesiones y de alguna manera estamos siendo testigos de tus obsesiones o de cosas sí. que te interesan muchísimo y que se pueden, bueno, si se llega al extremo se pueden convertir en obsesiones. Por ejemplo, en El tiempo es un caballo de luz, que es una de los cuentos que yo entiendo que esto habría aparecido en Historias del Crazy Bar, que Sí, además, sí, ha aparecido en la historia del porque Crisibar, sí. hablas de Crazy Bar, se habla de Sí, Crazy... de hecho, es que la frase que comienza el tiempo es un caballo de luz, que es hoy he vuelto al Crazy Bar, Sí, fue lo que nos dio la idea para el título de los relatos del Crazy Bar. a mí me Las recordaba historias del Crazy Bar, sí. a Trafalgar de Angélica Gorodiche, con el, Sí, el hombre este entrando otra vez a tomar café al sitio de siempre. Entonces era un poco, me encantó esa, bueno, no sé si lo hicisteis con esa intención, pero bueno, está muy bien, está muy conseguido porque hablas de un ingeniero espacial que, bueno, que viaja, que vuelve, le pasa algo, tampoco vamos a entrar en spoilers, pero le pasa algo bastante dramático también, y él también tiene una obsesión por una persona. Y eso también le condiciona, ¿no? Es, eh, es esa, ¿cómo diría? Es esa delgada línea obsesiva entre la locura y la no locura, porque si vas un grado más allá se convierte casi en locura, ¿no? sí, a mí El tiempo es un caballo de luz es uno de los cuentos míos que más me gustan, porque es una historia de amor Claro. heterosexual, por cierto, porque también escribo de historia de amor heterosexual, pero muy curiosa, porque Ujú, claro, hay un elemento que es una relación que al principio es muy obsesiva, que luego se normaliza y ujú, algo rompe con esa nueva normalidad. mm, Y entonces me gusta la historia porque también está escrita hace tiempo, ujú, entonces plantea una situación un poco atípica en la segunda parte, ¿no? sí. Y en ese momento me gustó escribirla, cómo el protagonista puede seguir enamorado y cuando confronta el nuevo presente sigue enamorado. Mm. O sea, y eso me gustaba esa idea. Es uno de los cuentos que más me gustan también por el bar, por la camarera del bar, por el ambiente que hay allí, ¿no? Ujú, Por la narradora, que la ujú, narradora es un personaje testigo, secundario, ujú. pero que luego digamos que luego hice spin-off con la narradora. Y a mí me recordaba esta historia también a Pórtico de Frederick Paul. Pero bueno, no vamos a hacer decir nada más porque tampoco quiero hacer muchos Sí, spoilers no, sobre este además no tema. he leído Pórtico, o sea Ah, que eso bueno. sería. Pero luego hay algunos cuentos, como por ejemplo Albor, incluso lo tenía por aquí apuntado.
no sé si es Getsemaní, creo que sí, sí, Getsemaní y Inalbor, donde Getsemaní, hablas sí. de unos seres humanos con características bueno, avanzadas, no sé cómo explicarlo sin Sí, darlo, sin hacer mucho spoiler, pero a mí me recordaba en algunos aspectos a los rehechos de China Miéville. sí. Efectivamente, en Albor hay un punto de transhumanismo. Y Sí. además Albor, que es un relato muy breve, dices, ¿esto es una naturaleza muerta? Pues sí, es una naturaleza muerta, es naturaleza muerta, gélida. Y en Getsemaní, digamos que hay una transformación, una metamorfosis un poco más simbólica, Sí. pero también cíbor y monstruosa. Ujú. Sí, sí, es que China Mieville en eso, Chris y yo compartimos una admiración rotunda, Sí. fascinada, Ten- total, absoluta, absoluto. obsesiva, De hecho, inigualable. si me lo permites, hay un par de frases que quería leer de Getsemaní que me parecieron muy interesantes. Mi cráneo rapado, mi cuerpo lleno de cicatrices engrosadas, un árbol frondoso, obsceno. La sangre que he llorado se ha extendido por mi piel y cristaliza luego. Es ya un caparazón escarlata que me cubre por completo. En mis piernas, implantes forjados, en fundición, de acero líquido, titanio, clavos, martillos, todo mezclado y reciclado y reconstruido. Paso la lengua por mis dientes afilados. Me pareció chulísimo porque, claro, yo ya me imaginaba estos seres que son mitad, bueno, que una parte de ellos es como mecánica o por lo menos es inorgánica, ¿no? Y cómo es poco hacer llegar a la otra carne, a esa evolución, a esa hibridación, a esos seres que no pertenecen ni, o sea, parece que son seres humanos, pero realmente son algo más y no sabemos muchas veces cómo describirlos y ellos tampoco saben qué rol asumir, ¿no? En la sociedad muchas veces. Sí, además es uno de los relatos quizá más crípticos. Mm, He intentado poner algo, hay relatos que se acercan a lo poético, ¿no? mm, Al lirismo. Y este es quizá uno de los más crípticos porque es muy simbólico. mm. Lo leí en un taller de escritura y a la que daba el taller no le gustó nada. Me dijo que... Pero yo dije, no, no, yo voy... ¿Por qué Antígona? Me decía, ¿por qué Antígona? Digo, bueno, pues si conoces la historia de Antígona, sabes por qué. Y entonces yo insistí en el cuento. Y O también sea, hay un, que aposté por él. sí, también hay una historia muy, muy bonita que es la de Escaparates, en la que hablas, Sí, sí, de un amor, lo dejas un poco sutilmente, es un amor homosexual entre dos mujeres, sí. pero digamos que lo abordas de una manera un poco a la que no estamos acostumbrados, porque no hablas abiertamente de su relación física tampoco, hablas más de una relación, bueno, no sé cómo explicar, no sé cómo describirlo, porque tampoco quiero hacer muchos spoilers. No es un relato muy largo, pero sí es muy significativo. Bueno, es que en Escaparates simplemente se nos cuenta una historia de amor, pero digamos de una manera un poco metonímica. Sí. Es una pareja que pasea por, o sea, están juntas, pasean por una calle y ya se van a separar, se van a despedir, entonces se paran delante de un escaparate de una tienda de muebles y miran el interior, que también Ujú. parece una naturaleza muerta, Sí. y entonces hablan de lo como si esos muebles los pudieran tener en su casa, en la casa de las dos. Ujú. Como hacer Y planes. luego Mm, pasan, pasan cosas, claro. digamos. Ujú. Pero es a través de esa metonimia del escaparate de la tienda cómo se cuenta la historia de amor. Es un ejercicio Ujú. literario, igual que esa canción de Cinco Farolas que cantaba Concha Piquer, en el que se habla de, al principio dice, de tu casa a la mía, el camino está cuajado de hierba, Ujú. y luego te da luego pasa también muchas cosas Mm. y el camino ya no crece la hierba. Y a través simplemente de ese elemento de la hierba en el camino, te cuenta la historia de amor. Y aquí era un poco eso, un ejercicio a través de esa tienda que yo la conocí, vamos, ese también es autobiográfico, me acuerdo perfectamente de dónde estaba, posiblemente ya no exista,
y bueno, pues que quería hacer ese ejercicio narrativo. Y luego también hay en muchos de los relatos hay bueno, clara referencia a la arquitectura, digamos, pues desde en El sueño de enfrente, la casa, en portales, evidentemente, pero en muchos otros estoy pensando también en Cobre, en el templo y en el círculo Sí, interno. O sea, en todos realmente hay ese interés por la arquitectura como un espacio liminal muchas veces, un lienzo de obsesiones o de intereses frustrados también, de frustraciones, de traumas, de soledad, de alienación y de imposiciones familiares. Y me gustaría saber si eso tiene también algo que ver con el tema con el que hilas todos los cuentos, que es la naturaleza muerta, como algo inorgánico, pero que no tiene por qué ser necesariamente algo negativo, que puede ser también bello o puede ser maravilloso dentro de esa eh, de ser algo inerte, ¿no? claro, la casa es un motivo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Primero sería la cueva, luego la choza, luego la casa. Tiene un valor simbólico muy profundo porque es nuestro refugio, pero se va impregnando Uh -huh, totalmente de nosotras, de nosotros. uh -huh, Entonces, siempre va a estar muy vinculado con nuestro yo. uh -huh, En el caso de, por ejemplo, de Portales, es una chica que viene a vivir a Madrid. Ella es española, pero viene a vivir a Madrid y vive sola. Y entonces le gusta pasear, mirar los portales, sobre todo en invierno, los portales que están encendidos, y se imagina no solamente cómo es la gente que vive allí, porque también ve las ventanas que se encienden y piensa, pues ¿quién vivirá allí? ¿Qué hará? Sino que se imagina cómo viviría ella, uh -huh, si sería más feliz viviendo en esa casa uh -huh, que en la casa donde ella vive. uh -huh. Eso también me pasó a mí. Yo tuve una época en que miraba los portales y decía, ay, en este portal yo sería más feliz que donde vivo, Uh -huh, o en este portal no me gusta, o este portal, vivir aquí me haría uh feliz. -huh, Y era algo un poco absurdo, uh -huh, pero también iba por la búsqueda de la propia identidad de la vida, uh -huh, porque quizá también bueno, lo de la casa, por ejemplo, en el cuento de la sangre, ahí hay una presencia muy, muy importante de la casa de mi abuela y de mi tía. uh -huh. Por ejemplo, mi tía era modista. Y entonces a mí me fascinaba verla, yo digo, verla coser. Yo no coso, vamos, no sé ni un botón, aparte que ya veo muy mal, pero siempre he sido un desastre. Pero me fascinaba ver las telas de colores, había una mesa de roble, todo lo que había allí, ¿no? Y la casa, sobre todo, la casa era, para mí, tenía algo como mágico esa casa. En una casa normal y corriente, pero para mí no lo era. Y esa presencia es muy importante. Entonces, otro de los hilos conductores de un libro de cuentos que yo comprendo que no es un libro a lo mejor muy comercial, es un libro que he intentado que sea más literario, Uh -huh. más narrativo. mm, Bueno, pues he primado ahí eso, voy a animarme a decir que la calidad, ¿no? Me voy a arriesgarme a decirlo. Pero otro de los hilos narrativos es la soledad del ser humano, Uh -huh. porque hay muchos de estos personajes lo que les pasa es que están Uh solos. -huh. Uh -huh. Entonces se obsesionan con cosas porque están tratando de combatir su soledad. Uh Y -huh. esa soledad puede venir tanto en la infancia como en otros momentos de la vida. Uh -huh. La niña de cobre, la niña africana que la traen, está sola porque además es más oscura de piel, la llaman negra, es una niña fea, una niña que es sirvienta, Uh y -huh. sin embargo ella va a ser todo un proceso que la va a llevar a una posición muy diferente, Uh -huh. pero la soledad la acompaña Uh y -huh. eso, pues bueno, es algo que se repite también en muchos de los cuentos. ¿Y cómo llega este recopilatorio a Caótica? Cuando ya lo tuve, pues pensé en posibilidad de editoriales. Entonces hay unas editoriales independientes y pequeñas que son muy majas y
Y bueno, yo he publicado con Consonni, he publicado con Crononauta, pero tampoco quería estar ahí en plan pesado. Digo, otro libro, aquí tengo otro libro. Y pensé en Caótica porque las conozco, porque por ejemplo publicaron Todos los mundos posibles y digo, pues voy a hablar con ellas. Ujú, Y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda porque hacen unos libros muy majos, se lo ocurran mucho y son unas chicas majísimas. ujú, ujú. Estoy muy contenta. ¿Y cuál dirías que ha sido el mayor desafío a la hora de hacer que este libro vea la luz? Un desafío para la editorial, Ah, me parece. ujú, Quiero decir, a mí me llevó trabajo, tuve que corregir otra vez los cuentos que ya había escrito y publicado, los volví a corregir, porque yo soy muy obsesiva con las correcciones. ujú, Hice los nuevos, pero creo que el mayor desafío es para la editorial atreverse con un libro de cuentos, mm, siempre es un desafío, sobre todo en una editorial pequeña y teniendo en cuenta la cantidad de novedades que sí. hay en la actualidad, que ahora vas por la feria del libro y es que es como una abundancia enorme, o Ujú. sea, un poco apabulla, ¿eh? Entonces el mayor reto es de la editorial a la que vamos, estoy muy contenta de que se haya, y le agradezco mucho que se haya atrevido. Pues un saludo desde aquí a las editoras de Caótica. Sí, Comprad sus libros, comprad este libro, leedlo porque realmente os va a gustar, os lo garantizo. Y ya para ir un poco acabando, tengo 3 preguntas bastante más sí. breves. Me gustaría saber qué es en lo próximo en lo que estás trabajando, si se puede decir. Pues ahora mismo estoy trabajando en una novela corta, que fue la primera novela que yo escribí. Ujú, Es una novela que no es muy larga. A mí me gusta mucho el formato de novela corta porque a mí me va muy bien. ujú, Por mi problema visual que me dificulta escribir mucho, porque es un tamaño que se puede decir más que en un cuento, el cuento es muy difícil de hacer bien, y menos que en una gran novela. Y esta novela la escribí cuando estaba en la universidad y siempre tuve la idea de retomarla. ujú, La busqué, la releí y dije, bueno, esto hay que cambiarlo de arriba abajo. Se salvan unas cuantas frases, pero la estructura ujú. la he mantenido. Lo que pasa es que ahora ya con la madurez, es decir, habiendo pasado más de 30 años, lo he retomado los personajes y los vínculos, las relaciones entre los personajes, pero he añadido un poco más la perspectiva histórica porque es una historia que transcurre en la transición. Ajá. Entonces, cuando yo la estaba escribiendo, pues claro, era mi momento y yo no tenía ninguna distancia, ninguna perspectiva. El grueso de la historia transcurre en 1979, pero ahora Ujú, sí, porque es una época de la que me acuerdo mucho. Y estoy en ello, voy muy despacio porque este año he tenido muchas cosas, pero ujú. bueno, pues ahí sigo. ¿Y es de género o es más...? No, es realista. Ah, vale, 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 muy bien. Eh, También me gustaría saber si pudieras invitar a alguien al Librísimo, a alguien que esté vivo, a ser posible, ¿a quién te gustaría que invitásemos? A China Mieville, Pero pero es ¿no difícil, ¿verdad? podrías alguien un poquito menos difícil? Ya lo he pensado, digo, tengo que buscar a alguien un poco más accesible. Pues ¿sabes a quién me gustaría escuchar? A Gemma Solsón Asensio, Vale. que es una escritora de relatos también, de Ujú, relatos de lo insólito, que es una mujer que me parece muy, muy válida, trabajando precisamente el cuento, que yo el cuento no es un género que practique demasiado, lo he escrito y le tengo muchísimo respeto. ujú. Es decir, no es más fácil en absoluto escribir No. cuentos, ni Ujú, escribir buenos cuentos es súper difícil. Y por ujú, eso yo prefiero ese formato de novela corta, ujú. pero toda mi admiración y mi respeto para la gente que escribe cuentos y los escribe bien. Vamos, yo me sumo bueno, pues a ese deseo de que se respete más también a la gente que escribe cuentos y que se valoren. Y Y Gemma escribe cuentos, claro. sí, y ya para terminar me gustaría saber cuál ha sido el último libro que hayas leído que recomendarías a los que nos están viendo, porque estamos creando esta pequeña biblioteca en Librísimo con todas las recomendaciones de quienes nos visitan y la daremos luego a conocer, pues seguramente en el verano, cuando terminemos la primera
en la primera parte del año, los primeros episodios, y me gustaría saber cuál ahora mismo es pues el último que has leído que dices, bueno, esto lo recomendaría porque es muy chulo. Curiosamente, bueno, recomendaría sin lugar a dudas una novela, es una ¿Sí? novela, que he leído hace algún tiempo, pero no mucho, es decir, a lo mejor hace 2 o 3 meses, Uh-huh. que es una novela que tiene ya algunos años, pero los libros no caducan, que es ¿Quién cuidará de ti? De Verónica Cervilla, que Ajá. está ahora publicado en Literap. Sí. Este libro que apareció primero en Triskel y luego en Literap es Uh-huh. una novela que yo pensaba que era una novela como de terror y tiene elementos un Uh-huh. poco fantásticos, pero es una novela sobre la relación madre-hija Uh-huh. impresionante, Uh-huh. impresionante. Verónica Cervilla es una escritora que ella es de, bueno, vive en Jaén, vive en Uh-huh. Linares Uh-huh. y ha organizado festivales, también ha tenido una revista, pero esta ¿Quién cuidará de ti? Me ha Uh-huh. parecido una cosa tremenda, o sea, me impactó muchísimo. Creo que Y ganó el miran, premio Ripley, ¿no? sí, ganó el premio Sí, sí, Ripley, sí, efectivamente, sí. y muy merecido. Y ahora mismo estoy leyendo, no sé qué cara poner para decirlo, pero estoy leyendo a Ayn Rand. Ajá, muy Ayn bien. Rand es Uh-huh. la musa del ultraliberalismo estadounidense, era una Sí, mujer rusa. sí. Ella era rusa, pero se fue a vivir a Estados Unidos y me he leído casi toda su obra. Uh-huh. Eh, con gran parte de su pensamiento yo no estoy de acuerdo para nada, pero hay otro punto que sí que me resulta provechoso y como narradora me gusta mucho. Uh-huh. Es la autora de Los que vivimos, La rebelión de Atlas, El manantial, y luego tiene una novela de ciencia ficción que ahora ha aparecido con el título Himno, antes aparecía como Vivir, Uh-huh. ahora está en Deusto, la editorial Deusto tiene toda su colección. Es una autora interesante, aunque hay que leerla con espíritu muy crítico, Uh-huh. que sin duda a ella le hubiera parecido bien, Vale. aunque no nos gustara. Pues lo tenemos apuntado y ya lo sabéis, los que nos escucháis, estas son las recomendaciones de Lola. Yo quiero agradecerte que nos hayas dado un poco de tu tiempo para presentar No, gracias a ti, muchas este gracias. libro Y que a todos además los que nos escuchen y es algo y muy vean. interesante porque reúne tus cuentos, que tampoco es que te prodigues muchísimo en cuentos, como tú bien has Claro, comentado, entonces es estupendo que estén todos reunidos y ahora los podamos disfrutar. Recordad que es Naturalezas Muertas con Minerales y que lo podéis encontrar en Caótica Libros y bueno, cuando este episodio salga liberado ya habrás estado en la Feria del Libro, pero bueno, que espero que te vaya fenomenal, que estupendo. sí, porque el libro está ahora mismo, vamos, ha Sí, estado en imprenta sí. y estará ya en la caseta de Caótica esta semana que viene. Uh-huh. Yo firmaré el viernes 13 a última hora y luego ya se empezará a distribuir porque han tenido que venir casi el séptimo de caballería y todos a caballo corriendo con las alforjas llenas del libro, Muy bien. porque ha sido todo precipitado y muy rápido. Pues muchísimas gracias, Lola, y mucha suerte con este A libro. ti, Y ya Cris, sabes que te muchas esperamos gracias. con tu próximo proyecto, cuando quieras, esta es tu casa. Muy bien, gracias.